Vuelta al colegio. Queremos que sea segura. Hay margen de actuación en todos los ámbitos. Hay margen de actuación en los colegios que apliquen las propuestas que se han surgido del Ministerio de Educación y de las consejerías de Educación para reducir riesgos. Hay margen de actuación en las comunidades para que verifiquen qué se hace, apoyen a los colegios para que lo puedan hacer, aporten los recursos necesarios para hacerlo. Hay margen de actuación a nivel central para que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Sanidad refinemos más todos los procedimientos, identifiquemos más opciones para garantizar la seguridad, redactemos guías y protocolos que garanticen la respuesta correcta ante situaciones que se vayan a poder plantear al margen de todas las medidas de prevención previas que se tienen que realizar. Y todo esto se está haciendo. No está todo implementado ahora. Aún hay unas semanas de margen, 2 o 3 semanas de margen. Pero lo cierto es que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Dicho eso, y creo que también lo he comentado en alguna otra ocasión, no podemos tener a nuestros niños sin estudiar. No podemos hipotecar la competitividad de nuestras promociones de niños. No podemos tener el año pasado y con una calidad de educación que, aunque se hagan todos los esfuerzos en hacer la educación no presencial, etcétera, no podemos hacer que dos promociones de nuestros niños no tengan una educación con el mismo nivel de calidad que cualquier otra. Tenemos que hacer un esfuerzo por minimizar ese riesgo. Yo creo que se conseguirá. Afortunadamente es un año. Esperemos que no sean 2. Es un año. Pero tenemos que minimizar ese riesgo. Y eso implica que tenemos que aprender a convivir de la manera más segura posible con el virus, ya no solo en la sociedad, sino específicamente en los centros educativos. Tenemos que entender que los centros educativos se tiene que hacer un esfuerzo por abrirlos. Tenemos que entender que es muy fácil proponer educación online para aquellos que tienen recursos correctos para hacerla. Y no es lo mismo un niño que tiene su propia habitación, su propio ordenador y una buena wifi que un niño que comparte habitación con varios hermanos o incluso con hermanos y padres que además no tiene ordenador y que además no tiene wifi. Y tenemos que entender que la educación presencial se tiene que hacer un esfuerzo por dársela como mínimo a estos y, si es posible, a todos, porque la educación no es solo tener conocimientos. La educación implica relaciones sociales. En este caso, diferentes, porque las relaciones no pueden ser iguales que hace 2 años, pero relaciones sociales. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por conseguirlo. No podemos pensar que todos nuestros niños, y todos tienen el mismo derecho a la buena educación, no podemos pensar que todos nuestros niños pueden aprovechar de la misma manera la educación fuera de los centros educativos. Yo creo que tenemos que ser muy sensibles con todo esto. No consiste en tener un grupo bien formado, sino tener una generación completa bien formada.